Bueno, buenos días. En medio de mi investigación estoy aquí presente con una de las personas que presenció la toma del Palacio de Justicia debido a que trabaja como escolta directo de la Secretaría de Gobierno. Quisiera que me contara qué sucedió ese día, cómo se dieron las cosas. Debido a mis condiciones de trabajo, estaba trabajando en el edificio continuo a la toma del Palacio de Justicia porque pertenecía a la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital. Mi jefe era la doctora Marina Uribe de Euce. Nos tocó el acompañamiento desde las 10 de la mañana que comenzaron los hechos hasta el día lunes, que ya nos dieron un poco de descanso, asistiendo a las sepelios de los magistrados que fallecieron ahí y la recuperación de los pedazos de cuerpos que quedaron dentro del edificio de la toma del palacio. El conocimiento mío fue desde las 10 de la mañana hasta el lunes, porque no podíamos retirarnos, porque la persona indicada para estar en el asunto de jefe de policía, a pesar de que no estaba el alcalde en ese momento ahí, o podía estar de todas maneras, le correspondía a la secretaria de Gobierno. Como yo pertenecía a la lista de seguridad de ella, pues me tocó acompañarla día y noche hasta que pudimos llevar los féretros al cementerio de Jardines de Paz, donde les dio la cristiana sepultura a los magistrados que fueron velados en la Universidad Externada de Colombia, temiéndole a que habían dicho que de todas maneras se volverían a tomar el Palacio de Justicia y a repetir por la vía que llevamos los féretros para quitárnoslos. Esa es una de las partes que alcancé a conocer. Listo. Quisiera saber qué instrucciones le dieron en el momento que comenzó todo. Pues que no nos asomábamos a las ventanas porque estaban disparándole a lo que se moviera. Listo. Entonces, ese fue el cuidado que tuvimos que tener de todas maneras y custodiar nuestro jefe. Listo. ¿Cómo fue su reacción personal en el momento? ¿Qué pensó usted? Pues yo no pensé absolutamente nada porque de todas maneras está uno sometido a cualquier peligro que se presente, y como tenía conexión directa con el despacho del secretario, me tocaba estar ahí pendiente porque me tocaba transportarlo o acompañarlo hasta lo que sucediera. Listo. Y al final, cuando ya se pudo solucionar todo, ¿qué instrucciones le dieron o cómo terminó todo? No, cuando ya se lo solucionó todo, que el ejército pudo tomarse eso, porque eso se lo tomó de todas maneras a través de un cañonazo que le pegaron a la puerta principal del palacio para que tratara de, como dicen, de respirar de toda la contaminación del incendio que había por dentro. Se esperó alguna cosa mejor, pero los resultados no fueron los mejores. Bueno, a mucha gente le causa impresión o conmoción el hecho de que en aquel momento llegó un tanque. ¿Usted nos podría decir alguna información? ¿Cómo fue que llegó el tanque a ese momento y cómo fue que pasó todo después del tanque? Bueno, lo del asunto de la seguridad, de todas maneras, reaccionaron todas las entidades de seguridad del Estado, como es el Ejército, la Policía, el mismo DAS, porque no había fiscalía en ese entonces para ese efecto. Cuando dieron la orden, digamos, fue de confusión de que la gente se desocupara el palacio. Y al rato, digamos, en las horas de la noche llegó un tanque que fue el que le pegó el bombazo a la parte superior de la puerta de entrada principal para que respirara. Los tanques los trajeron de Usaquén, de la 106, que estaba el batallón el Rincón Quiñones, creo que era el Rincón Quiñones que estaba ahí, y esperando la orden del presidente que se diera para tomarse eso, digamos, como fuera, pero tenían que recuperarlo. La esperanza de nosotros era que todo saliera bien, porque es lógico que se llenó de zozobra. Hasta los mismos helicópteros de la policía, uno de los oficiales sufrió un accidente en el hecho del acercamiento ahí, porque la guerrilla a lo que vieran le disparaban. Ellos no tuvieron en cuenta, y sabiendo que se iban a morir, no tuvieron en cuenta a la gente que estaba ahí. Entonces la orden fue salir toda la gente que no tenía absolutamente nada que ver con la toma ni nada, sino por seguridad, de favorecerle su vida. Pero los que nos tocaba quedarnos, sí nos tocó esperar hasta el último momento que dieron la orden, digamos, de que cesó el fuego, y esperando la orden del presidente, porque realmente el señor presidente estaba muy demorado en tomar la decisión de decir actúen. Entonces eso fue lo que les ganó de mano a las Fuerzas Armadas para recuperar con anterioridad el palacio.
porque dentro del palacio se habían metido los guerrilleros que se tomaron por la calle, por la carrera novena, la puerta principal de entrada de los vehículos, y se les sentaron. Cuando se dieron cuenta ya fue tarde, ya no hubo ninguna la reacción era esperar que se pudiera llegar a algún acuerdo, pero no lo hubo, porque la misión de ellos era incendiar todo lo que tenían a la mano. El día lunes, cuando nosotros estuvimos allá, lunes o martes, estábamos recogiendo los pedazos de cadáveres que quedaron ya todos chamuscados, vueltos nada, irreconocibles. Muchos los reconocían por el asunto de sus llaves, de sus oficinas. De resto, pues ya es esperar la recuperación del palacio en total. Listo, bueno, muchas gracias. Este fue una de las entrevistas. A continuación seguiremos con otra. Bueno, aquí estamos con nuestra segunda entrevista y voy a entrevistar a una persona la cual tiene un conocimiento respecto a la historia del narcotráfico y cómo ha afectado a Colombia. La primera pregunta que le tengo es ¿qué consecuencias cree que tuvo en la economía el narcotráfico en Colombia? ¿Cómo pudo afectar la economía o en qué la cambió? Buenas tardes, gracias por la pregunta. Desde el punto de vista que tengo yo y el conocimiento, debido a que por mi edad he vivido las diferentes etapas que ha tenido el narcotráfico en Colombia, una de las mayores, por no decir la principal consecuencia de la economía del país, fue el crear la idea del dinero fácil, la cual se veía representada en mostrar que el narcotráfico podía ser la fuente de ingreso principal en un pueblo donde cada día se gastaba más pero se ganaba menos. Y desde mucho tiempo atrás se dio este fenómeno, remontándonos a mediados de los años 60, principios de los 70, donde se empezó a conocer un fenómeno mal llamado la bonanza marimbera, que tuvo como eje principal y central la ciudad de la costa atlántica, como comprendidas entre Santa Marta, Riohacha, Paraguachón, la Alta Guajira y toda la población circundante, donde empezó a circular el contrabando de diferentes tipos de mercancías que no tenían nada que ver con el narcotráfico, principalmente cigarrillos y licor. Todo esto teniendo en cuenta que el narcotráfico empezaba a tomar un posicionamiento importante en la pirámide de la economía de un país donde había más pobres que ricos. Esto desencadenó que muchas familias tuvieran el detonante para tener unas guerras entre sí por el poder. También nos pudimos dar cuenta y empezamos a darnos cuenta que los campesinos empezaron a ver los cultivos o los sembradíos de coca como una fuente de ingreso seguro, donde no era tanto el valor que tenían que tener para conseguir un cultivo, sino la ganancia que iban a obtener era doble y hasta muchas veces el triple de lo que estaban ingresando para poder hacer ese cultivo. En la ciudad se veía como la cúspide de la economía en decadencia por acciones de las bandas del narcotráfico que ofrecían pagos por policías muertos. Y dependiendo del grado de policía, el pago era mayor. Fue allí donde se conoció el Plan Pistola y su lema era policía acostado, policía pagado, creando la necesidad de buscar adentrarse en la población vulnerable, con falencias económicas, pero a su vez dándole lo necesario, como lo eran servicios públicos, comidas, arriendos y en muchos casos educación para sus hijos. Pero esto, de la mano criminal, era lo que formaban unos propios ejércitos que estaban a su favor en las ciudades y en las goteras de las ciudades, donde medianamente eran aceptados esos estilos de vida con base en las ganancias de lo que podían hacer gracias al narcotráfico. Listo. Mi segunda pregunta es, ¿cree que algo social, algún factor social causó la creciente ola de narcotráfico en Colombia? Y después de esto, ¿cómo el narcotráfico afectó o qué consecuencias hubo a nivel social? Bueno, en este caso, como hace referencia el punto anterior, podemos mirar la principal consecuencia social que tuvo el narcotráfico en Colombia fue la creación de bandas al servicio de los diferentes carteles que solo veían como fuente de ingreso los trabajos o mal llamadas vueltas que les mandaban a hacer. Casos muy conocidos como la banda de La Terraza, que tiene su origen en Medellín en los años, finalizando los años 70 y principios de los 80, donde empezó a formarse una de las bandas criminales muy conocidas en el bajo mundo, que fue la banda La Terraza, que actualmente se conoce como la Oficina de Envigado y tiene tentáculos a nivel nacional. La banda La Terraza fue una banda que siempre estuvo al servicio de Pablo Escobar, prohibiéndolo de sicarios, armamentos, municiones y todo tipo de acciones delictivas que buscaba el cartel de Medellín tener
el poder absoluto de la ciudad. ¿Qué más podemos decir de esto? Sin restarle importancia a todo el daño que hicieron a la sociedad, dejando muchos malos recuerdos en las familias de personas que se volvieron consumidoras de todas las clases de drogas que empezaron a circular a lo largo y ancho del país, destruyendo familias, entrando en bancarrota por el simple hecho de que solamente querían era tener poder por medio del narcotráfico, sin importar que las familias podían entrar en bancarrotas, sin importar destruir familias, y muchos de los cuales de sus integrantes quedaron en cementerios o simplemente quedaron perdidos en las calles por causa de la mal llamada droga. Bueno, para finalizar y mi última pregunta es que, bueno, es bien sabido que estamos en un país lleno de desigualdades, pobreza y, bueno, muchos factores económicos. ¿Cree usted que hubo causas económicas que terminaron influyendo en que se creara ese boom del narcotráfico, que mucha gente accediera a eso? Una de las mayores consecuencias que tiene y tendrá mientras dure el narcotráfico en Colombia y en el mundo es la sed desmedida de poder y dinero que se ve reflejado en muchos tipos de personajes de nuestra sociedad, como son políticos, actores, empresarios y un sinnúmero de actores económicos influyentes que ven en esta industria una fuente de ingreso fácil, sin medir las consecuencias que puede traer a futuro este tipo de actividades, como lo son el blanqueo de activos, el testaferrato, la financiación del terrorismo, y solo piensan en el momento y no miran más allá, que con base en ese tipo de actividades seguirá creciendo de una manera exponencial los hilos del poder manejados a través de diferentes entes económicos que manejan un país, pero sus bases son el narcotráfico, y lo hemos podido mirar y observar desde mucho tiempo atrás con los gobiernos corruptos que hemos tenido desde hace mucho tiempo atrás, incluyendo, podríamos decir, el actual gobierno. Hay un conocido refrán que dice: entre más tiene, más quiere tener. Es el caso que podemos ver en este momento con el hijo de nuestro presidente Gustavo Petro, el señor Nicolás Petro, que viene de una familia adinerada, pero está en una serie de escándalos donde hay mucha gente que está entrometida en estos casos, que detrás de esa máscara de político o de personaje público o públicamente expuesto, piensan que nunca los van a poder tocar, pero vemos los resultados que sí, no hay entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Entonces, sin importar la procedencia ni todo el daño que le hacen a la economía de un país, este tipo de actividades, siempre vamos a tener el reflejo y el resultado de que estas actividades ilícitas no nos llevan a nada bueno. Entonces, para concluir el tema, vemos que el narcotráfico tiene tentáculos que son inalcanzables en todo tipo: económico, social, ideológico, político y hasta religioso. Por eso tenemos que tratar de mirar el cambio desde cada uno de nosotros. Muchas gracias.